veces cantamos, aunque no te puedo ver, sé que estás obrando. Pero aunque lo cantamos muchas veces, cuando no lo vemos, algo dentro de nosotros como que comienza a dudar. Hay momentos donde lo que sentimos parece más real de lo que creemos. Hay situaciones por las cuales nosotros pasamos que causa en nosotros un sentimiento que parece más fuerte que lo que nosotros creemos. Momentos donde el silencio de Dios suena más fuerte que sus promesas. La alabanza dice que Él es el que abre camino, que Él es el que cumple que promesas. Pero hay una parte que dice, aunque no te pueda ver, aunque no lo pueda ver, sé que estás obrando. ¿No te ha pasado? ¿Alguna vez has sentido que tu corazón te dice una cosa, pero la palabra de Dios nos dice otra? Hay momentos en la vida en los que no solo sufrimos la prueba, iglesia, también sufrimos la interpretación de ella. El dolor habla, la espera habla, el silencio habla. Y si no tenemos cuidado, el corazón empieza a narrar una historia que es falsa. Y yo sé que hay personas aquí que han estado cantando esto, que aunque no lo pueda ver, Dios está obrando, pero por dentro no lo siente. Que aunque no lo pueda ver, sé que está obrando. Lo estamos cantando, lo estamos diciendo, pero por dentro hay algo como que no lo sentimos. Porque quizás llevas orando mucho tiempo y no ves respuesta. Horas y horas y nada cambia. Has creído y las cosas no cambian. Esperas, has estado esperando y las cosas siguen igual. Y sin darnos de cuenta empezamos a creerle más a lo que sentimos que a lo que Dios ya dijo. Y el peligro no es la situación, el peligro no es la dificultad que estamos viviendo, es la voz que se levanta dentro de cada uno de nosotros. Esa voz que nos dice, Dios no está haciendo nada. Esa voz que nos dice, ¿dónde está tu Dios? Esa voz que nos dice, Dios se olvidó de ti, esto no va a cambiar. Pero hoy Dios nos trae a este lugar para ministrar nuestras vidas y confrontar esa voz que nos susurra, que nos miente. Porque hay algo que nosotros necesitamos entender hoy. Y quiero que lo escuche bien, iglesia. No todo lo que sentimos es una verdad. Muchas veces nuestro corazón nos miente. Nuestro corazón nos engaña. Y esto no es nuevo. Nosotros no somos los únicos que pasamos por ahí o los que estamos pasando por ahí. A través de la historia de la humanidad, grandes hombres de Dios, mujeres de Dios también han pasado por esa misma situación. Y en la Biblia tenemos un ejemplo de un hombre, no cualquier hombre, que a pesar de que conocía a Jesús y lo conocía de cerca, pero llegó un momento en su vida que el corazón le comenzó a mentir. Quiero que vayamos a nuestras Biblias y busquemos a Mateo capítulo 11. El Evangelio de Mateo capítulo 11, versículo 2 al 4. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Dios está en este lugar. Y Él habita en la alabanza de su pueblo. ¿Cuántos lo creen? Aleluya.
Mateo capítulo 11, versículos 2, 3 y 4. Si lo tienen, me lo pueden indicar con un amén. La palabra la leemos para la gloria del Padre en el nombre poderoso de Jesús. Y dice: y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir, o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Palabra de Dios. Se pueden sentar. Aleluya. Vamos a desarrollar este mensaje bajo el tema: tu corazón miente. Este pasaje que nosotros acabamos de leer aquí es un pasaje que considero que es bien, pero bien impactante. Es bien chocante porque quien tenemos aquí en esta historia que está dudando no es cualquier persona. ¿Verdad? Juan el Bautista, un hombre escogido por Dios, porque fue Dios el que le escogió, escuche bien, desde el vientre de su madre, con un propósito divino, con un propósito eterno, y era el que iba a preparar el camino para el que habría de venir, que era ¿quién? Jesucristo. Juan el Bautista, un profeta de Dios, no un hombre cualquiera. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Era el que se encontraba en esta situación. No un incrédulo, no era un fariseo. Amén. No es alguien que no conocía a Dios. Estamos hablando del gran Juan el Bautista, un hombre valiente, un hombre lleno de propósitos. Pero este hombre le llegó un momento difícil a su vida, como lo suele, ¿verdad? Como suele pasar a cada uno de nosotros. Ese día malo va a llegar. Ese día malo llega. Ese día de dificultad llega y toca a la puerta de nuestro corazón en cualquier momento. Y Juan, a pesar de que había anunciado a Jesús, porque recuerden que este hombre fue el que señaló, o sea, él mismo lo señaló, lo tenía frente a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Un hombre que vio milagros, el que vio al Espíritu Santo descender sobre Jesús allá en el río cuando estaba a punto de bautizar a Jesús. Este Juan que escuchó la voz desde el cielo del Padre que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Mira a ver si Juan no había tenido una experiencia genuina, conocía a Jesús, conocía quién era su Dios, un hombre de fe, un siervo llamado por Dios para preparar el camino, el que decía, aleluya, arrepentidos y convertidos, aleluya. Pero ahora, en esta situación, en este pasaje que nosotros leímos en Mateo capítulo 11, entienda que Juan se encontraba en la prisión. Ahora no se encontraba afuera predicando de ese cordero. Ahora se encontraba en una prisión injustamente, porque había señalado el pecado, porque había señalado la inmoralidad, porque le había dicho a Herodes que no le era lícito tomar la mujer de su hermano.
ahora se encuentra en la prisión, se siente olvidado. Y escucha las palabras clave. Dije se siente, porque una cosa es lo que uno siente y otra cosa es la realidad. Él se sentía olvidado y estaba a punto de morir. Y lo que no entendía hasta ese momento era, si Jesús es el Mesías, ¿por qué yo sigo aquí? Yo me imagino, esto soy yo, tratando de ponerme en sus zapatos, tratando de meterme en la situación. Si yo fuera Juan el Bautista y me encontrara en esa situación y estaba en esa prisión, después de cumplir con el llamado, después de predicar, después de ser fiel, después de creerle a Dios, ahora me encuentro en la prisión injustamente y estoy a punto de morir, me siento olvidado. La pregunta lógica que nos va a llegar a la mente, que me podrá llegar a mí es, si Jesús es el Mesías, si Jesús es el Salvador, ¿qué yo hago aquí todavía? ¿Por qué no me ha salvado? ¿Por qué no me ha sacado de aquí? Y ahí es donde nace ¿qué? La duda. No porque no conocía la verdad, sino porque la realidad, su realidad, no coincidía con sus expectativas. Ve, porque Juan conocía la verdad. El problema no era que él no conocía la verdad, era porque su realidad, el momento que estaba viviendo, no estaba coincidiendo con las expectativas que él tenía. Porque una cosa son las expectativas que nosotros tenemos y otra cosa es que la verdad de Dios. Sus expectativas quizás era que Dios lo sacara de allí. Sus expectativas era que eso era temporal, que pronto, aleluya, lo iban a llamar. Hey, sal para afuera, tú estás bien. Esas eran las expectativas. Pero la realidad era otra. Ahora está dudando. ¿Por qué? Porque cuando Dios no actúa como esperamos, ahí está la clave. Ve, porque nuestras expectativas es que Dios actúe como nosotros esperamos. ¿Verdad? Nosotros le queremos decir a Dios cómo Él tiene que hacer. Y cuando la voluntad de Dios no se alinea a la de nosotros, o Dios no trabaja como nosotros esperamos o deseamos que Él trabaje, ahí viene entonces que el choque. Ahí entonces viene que las dudas. Ahí viene entonces la incertidumbre. Entonces cuando Dios no actúa como nosotros esperamos, nuestros sentimientos. Ve, nosotros solo somos seres humanos que sentimos. Dios nos hizo de esa manera. Los sentimientos no son malos. Tenemos emociones, tenemos sentimientos que se van a manifestar. Es normal que vengan ciertos sentimientos a nuestras vidas porque así Dios nos hizo. El problema es que cuando nosotros no vemos a Dios actuar y trabajar según nosotros creemos, entonces nuestros sentimientos empiezan a dominar. Y el corazón empieza ahora a dictar, empieza a mentir, empieza a decirnos cosas que no están alineadas a las promesas que ya Dios estipuló en su palabra para cada uno de nosotros. Entonces cuando lo que nosotros esperamos de Dios no sucede como nosotros queremos, el corazón empieza ¿qué? A mentirnos. Y de ahí el tema que Dios puso en mi corazón. Tu corazón te miente, mi corazón ¿qué? Me miente, aleluya. Escuche bien, iglesia. Encerrado en la cárcel, Juan escucha de Jesús. Porque la palabra dice, y al oír Juan, o sea, el versículo 2 dice, al oír Juan, en la cárcel, los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos. Entonces, Juan, encerrado en la cárcel, escucha de Jesús,
pero lo que él está escuchando como que no coincide con lo que está viendo. Él está escuchando de los hechos. ¿Qué son los hechos? Las obras de Dios. Lo que Dios está haciendo. Lo que Dios sigue haciendo, lo que seguirá haciendo. O sea, él estaba escuchando. Una cosa es lo que uno escucha y otra cosa es lo que uno ve. Él escuchaba de las maravillas, quizás las obras, lo que estaba Jesús haciendo, los hechos de Jesús. Pero no estaba coincidiendo con lo que estaba viendo. ¿Qué él estaba viendo? Que se encontraba en la cárcel. ¿Qué él estaba viendo? Que nadie venía a sacarlo. ¿Qué él estaba viendo? Que pronto lo iban a degollar. ¿Ah? Eso era lo que él estaba viendo, a pesar de lo que estaba escuchando. Entonces aparece una pregunta que nace de un alma que está turbada. Porque cuando el alma se turba, ¿ves? Porque en cierta ocasión David dijo: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Y después él mismo se contesta y dice: espera en Dios, porque aún he que de alabarle, salvación mía y Dios mío. ¿Ves? Entonces el alma se turba. Nosotros nos turbamos. David pasó por eso. Muchos hombres de Dios pasaron por eso. Nosotros pasamos por eso. Nos turbamos. Entonces, cuando el alma está turbada y se cansa, porque una de las cosas que hace esa turbación es como que trae un desánimo, como que trae un cansancio, como una pesadez, nos quiere arropar. Y entonces en esa alma turbada, Juan se hace la pregunta: ¿eres tú? Mira la pregunta que hace Juan. Cuando el alma está turbada, cuando está desesperado, amén, aleluya, cuando se siente quizás cansado, cuando quizás no ve que hay esperanza, ¿será este? ¿Será el que yo señalé? ¿Ah? ¿Será el que yo bauticé? ¿Eres tú el que habría de venir o esperaremos a otro? Mira la pregunta. Tremenda pregunta. Entonces, ¿qué es lo que podemos nosotros ver aquí? Que la desesperación distorsiona la verdad. Cuando nosotros nos encontramos desesperados, ¿cuántos aquí se han encontrado desesperados? Todos aquí, nadie me puede decir a mí que no. Todos nos hemos encontrado en momentos donde nos entra una desesperación. Y esa desesperación lo que hace es que distorsiona, ¿verdad?, la verdad. Ya no te deja ver con claridad. Ahora las cosas están distorsionadas. Antes veías claramente. Antes quizás no dudaba. Antes tu fe estaba aquí, aleluya. Pero entonces llegó el problema. Entonces empezamos a desesperarnos. Y a causa de esa desesperación hay una distorsión de cómo vemos las cosas. Una distorsión de la verdad. ¿Cuál fue la distorsión? Bueno, Juan en el momento no podía ver o no veía a Jesús actuar en su situación. Y el problema es que nosotros tenemos que de alguna manera comprender, iglesia, que no siempre la realidad nuestra no va a coincidir con lo que nosotros esperamos, con las expectativas. Y en esa brecha de lo que es la realidad y lo que es nuestras expectativas, van a hacer que la duda, va a entrar la confusión. Y Juan se encontraba en una prisión físicamente. O sea, el hombre estaba literalmente en una prisión.
el problema no era la celda. Escúchate esto. El problema no era la celda, iglesia, sino la duda que comenzó a carcomer su fe por dentro. Porque yo creo que no hay peor prisión que una prisión interna. O pregúntale a David, que en cierta ocasión dijo: saca mi alma de la cárcel. Cuando nuestra alma se encuentra en esa prisión interna, no podemos alabar, no podemos glorificar. Las cosas no se ven desde la perspectiva de Dios. Y el David dijo: saca mi alma ¿de qué? De la cárcel. ¿Para qué? Es que cuando tú estás en una prisión interna, espiritualmente hablando, hermano, se hace difícil alabar. Es por eso que Pablo y Silas, aunque estaban en una prisión literal, pero internamente, espiritualmente estaban libres. Y es por eso que aunque fueron azotados y los metieron allí en el calabozo y pusieron sus pies allí en el cepo, pudieron que alabar y glorificar el nombre del Señor. La diferencia de ser libre, aunque estés preso físicamente. Y Juan se encontraba físicamente preso, literalmente. Pero el problema aquí no era la celda. El problema aquí fue que la duda empezó a trabajar. Empezó a socavar su fe. Empezó a trabajar en su mente. Entonces, muchas veces nuestra cárcel, tú sabes que no son las circunstancias, sino muchas veces las conclusiones que sacamos de esa circunstancia, porque nuestra mente siempre va a pensar ¿qué? Lo peor. Y el problema es que la prisión externa lo que hace que muchas veces va a provocar la prisión interna, que es la más peligrosa. Cuando tú estudias la vida de Juan, su vida, el hombre no dudó cuando estaba predicando. El hombre no dudó. No estaba dudando. Allí cuando bautizaba y confrontaba a los fariseos, allí él no estaba dudando. Sino que empezó a dudar cuando llegó ¿qué? El sufrimiento. Entonces, el dolor tiene una voz, créalo o no. El dolor tiene una voz y muchas veces puede sonar más fuerte que la fe. Escucha lo que yo dije. Puede sonar más fuerte que la fe. La crisis y el dolor hacen que nos desesperemos. Y la desesperación entonces empieza a distorsionar la verdad. Lo que antes podíamos ver claramente, ahora está confuso. A lo que antes creíamos, ahora lo estamos cuestionando. Este es el panorama que estamos viendo aquí. Lo que antes Juan pudo señalar como una verdad, ahora lo está cuestionando. De he ahí el Cordero de Dios, a pasar a ¿eres tú? O esperaremos a otro. Mira la diferencia. Es grande. Cuando uno se siente desesperado y las cosas se distorsionan, el corazón, hermano, comienza a jugar con nuestras emociones y comienza a mentirnos. La desesperación. Y es por eso, mira, Dios es tremendo, hermano. Porque cuando tú lees las escrituras, no solamente en una ocasión, pero en un par de ocasiones, hay algo que Dios dice. Y Él dice, estar quietos. El problema es que cuando nosotros escuchamos eso, como que miramos al cielo y le decimos, Dios mío, la verdad que tú eres jocoso.
tú tienes una forma de decirnos las cosas, porque ¿cómo es que yo voy a estar quieto cuando estoy desesperado? O sea, ¿con qué se come eso? O sea, explícame a mí, ¿cómo es que tú puedes estar quieto cuando estás desesperado? Porque cuando uno está desesperado, lo menos que uno hace es estar quieto. Pero por algo Dios lo dice, porque Él sabe que la desesperación vas a estar en peligro. La desesperación te va a llevar a tomar decisiones que no son las correctas. Y es por eso que Él dice, hey, está quieto. Stay still. Está quieto. Y verás la salvación de Jehová. Está quieto y conoce que yo soy Dios, dice Él. La palabra está ahí. El problema es, por eso es que yo muchas veces, mira, hay personas que son bien dadas a aconsejar. Son unos expertos citando versículos bíblicos a otros, pero a ellos no. O sea, cuando la otra persona está pasando por la situación, está quieto, hermana. Está quieto, hermano. No dude. Te ofendió. Y verás la salvación de Jehová. Eres nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Jehová es tu pastor y nada te faltará. ¿De dónde vendrá tu socorro? Tu socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y comienzan a citarte la Biblia completa. ¿Sabe por qué? Porque ellos no son los que están en los zapatos. Pero esas mismas personas que son unos profesionales en citando versículos bíblicos, y no es que es malo citarlos, no es que es malo, ¿verdad?, poder aconsejar con la Biblia, así se debe ser. En los momentos de dificultad, yo no estoy criticando eso. Lo que yo estoy diciendo es que esas mismas personas que son los expertos aconsejando a otros en momentos de crisis, cuando llega entonces el tiempo de ellos, dice, ven aquí, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Porque no es lo mismo mirar de afuera que estar en la situación. Muchas veces todo el mundo tiene fuerza para soportar dolores ajenos. Muchas veces hay fuerzas para soportar dolores ajenos. Pero no es lo mismo cuando tú estás, ¿qué?, en la situación. Entonces Juan, este gran hombre, no dejó de creer porque Jesús dejó de ser el gran Mesías. No, Jesús seguía siendo el gran yo soy, el Mesías, el Salvador, el prometido, aleluya. Solamente dudó porque Jesús no estaba actuando como él esperaba. Y ahí es donde nosotros nos metemos en peligro. Pensar que Dios tiene que moverse según nuestros tiempos, según nuestros métodos y nuestras expectativas. Y algo que nosotros podemos aprender a través de este caminar es que el silencio de Dios no es ausencia de Dios. Cuando tú no escuchas o tú no ves a Dios actuar, no significa que Dios no está. Tenemos que recordar que la Biblia dice que los caminos de Dios no son nuestros caminos. ¿Usted sabía eso? Que los caminos de Dios no son nuestros caminos. Dios está obrando, iglesia. Dios está obrando. La alabanza decía, aunque no pueda ver. Así que decía, ¿verdad? Tú siempre estás, ¿qué? Entonces, ¿eso solamente es una canción? ¿O lo creemos de verdad?
Dios estaba obrando con Juan el Bautista. Quizás Jesús no lo fue a visitar. Quizás Dios no había mandado o obrado para que lo sacaran de ahí. Pero Dios estaba obrando. Aunque Juan no lo entendía, Dios estaba obrando. Aunque nosotros no lo entendamos, Dios sigue obrando. Aunque nosotros no lo veamos, Dios sigue obrando. Cuando el corazón, iglesia, se encierra en esa prisión y la desesperación empieza a lo que es tomar el control, empezamos entonces a reinterpretar las cosas, a reinterpretar su palabra. Empezamos a reinterpretar a Jesús. El corazón que está turbado, el corazón que está confundido, el corazón que está herido, interpreta mal a Cristo, porque se hace difícil entenderlo. Entonces podemos ver que el corazón miente, y eso la Biblia nos dice claramente. La Biblia nos dice en el pasaje de, se me fue el versículo aquí, perdona, que dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Lo dice la palabra, sí o no? El corazón no siempre es confiable. El corazón no siempre es confiable. Y vivimos en un mundo donde existe un refrán que se suele repetir mucho allá afuera, que dice: hazle caso a ¿qué? A tu corazón. Ese es el consejo que te da ¿qué? Una persona de allá afuera. Te dice: haz como tu corazón te diga. Hazle caso a tu corazón. ¿Ve? Eso es lo que dice el mundo. Ese es el refrán famoso. ¿Ah? Pero si tú vas a las Escrituras, que es el consejo más sabio, Dios nos dice a través de su palabra que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Dice: ¿quién lo conocerá? Tú piensas que tú te conoces, tú no te conoces nada. Yo pienso que yo me conozco, yo no me conozco nada. El corazón es engañoso. Entonces Juan, en su lógica, decía: si Jesús es el Mesías, ¿por qué no me saca de aquí? Si Jesús es quien dice que es, ¿por qué yo estoy en esta situación? Si Dios es quien dice que en Él es, ¿por qué todavía yo sigo pasando por esto? ¿Ve? Ahí empiezan las preguntas, los interrogantes. Y sin darnos de cuenta empezamos a medir a Dios en base a las circunstancias. Y hay veces que nuestro corazón, hermano, nos miente. ¿Cuántas veces quizás no has tenido una situación donde el mismo corazón te dice: si Dios me amara, ya había resuelto esto? Dios no me ama, porque si me amara no permitiría esto. Si Jesús fuera realmente quien dice ser, no me dejaría así. El corazón no siempre va a reflejar la realidad, refleja lo que siente. El corazón va a reflejar lo que siente en el momento. Y en esa desesperación, los sentimientos van a gritar más fuerte que quizás la misma verdad que ya nosotros conocemos. Y este hombre, yo creo que sepa algo, este hombre no había perdido su fe completamente. Estaba pasando por un momento, una etapa difícil, donde su corazón empezó a mentirle. O sea, en ningún momento podemos juzgar a Juan. Yo no lo leo
y lo veo de una manera como que lo estoy juzgando. ¿Cómo se atrevió Juan el Bautista, después de señalar al Cordero, ahora dudar de él? No, iglesia, jamás y nunca, porque imagínate, yo no he pasado quizás ni mitad de lo que Juan el Bautista pasó, y han llegado momentos en mi vida donde he tenido que mirar para arriba y quizás ha tenido que hacer unas cuantas preguntitas. Yo no estoy cuestionando aquí a Juan. Este hombre no perdió la fe completamente, pero estaba siendo influenciado por lo que sentía. Y es lo que yo quiero llegar. Y ahí el tema de que nuestro corazón nos miente, ¿verdad? Porque nosotros estamos aquí. Es una indicación de fe. Estamos aquí presentes hoy, amén, aleluya. Yo creo que no es porque no teníamos nada que hacer. Estamos aquí porque queremos seguir buscando de Dios, porque amamos a Dios, porque todavía hay fe en nosotros. Pero muchas veces somos influenciados por lo que sentimos. A pesar de que tenemos fe, a pesar de que amamos a Dios, a pesar de que conocemos las Escrituras, a pesar de que hemos tenido experiencias, a pesar de que tenemos una convicción, muchas veces somos influenciados por nuestros sentimientos. Entonces, cuando nosotros nos encontramos en esta situación que viene la duda no nos hace débil, no pienses eso. O sea, esto no es para martillar y decir, ¿cómo te atreves a dudar de Dios? No. El hecho de que la duda llegue, eso no nos hace a nosotros débiles. Ahora, quedarnos en la duda sí nos hará débil. Es como nosotros reaccionamos y enfrentamos el momento. La duda va a llegar, llegó, eso no te hace débil. Es quedarnos en esa situación, es quedarnos en la duda. ¿Juan tuvo duda o no tuvo duda? ¿El hombre dudó o no dudó? El hombre dudó. Pero a pesar de que la duda llegó, a pesar de que estaba siendo influenciado por sus sentimientos, a pesar de que su corazón le estaba mintiendo, hizo algo correcto. Y fue a donde ¿quién? Donde Jesús. Hizo lo correcto. Él fue a la fuente. Aleluya. No se quedó ahí. Aquí dice que al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos. ¿Para qué los envió? Bueno, dice, para hacerle una pregunta. Para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Juan hizo algo que nosotros tenemos que aprender. Aquel problema no es que la duda llegó. Aquel problema no es que te encuentre desesperado. Aquel problema no es nada de eso. Eso va a llegar quiera usted o no quiera. Eso nos llega todito. Es como nosotros vamos a responder. ¿Qué vamos a hacer nosotros cuando la duda toca la puerta de tu corazón? ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué voy a hacer yo? Cuando nos encontremos entonces desesperados. Cuando no vemos quizá la salida del problema. Amén, aleluya. Y la mente te empieza ahora a hablar que mentira. El corazón te empieza a hablar ahora mentira. ¿Qué vas a hacer? Juan no se quedó ahí postrado, quejándose, llorando. Actuó. Fue a la fuente. Envió. Él no podía ir físicamente porque estaba preso, pero envió a 2 de sus discípulos. Él estaba con dudas, se sentía olvidado. Amén. No veía que iba a salir de ahí. Su vida estaba en peligro, a punto de morir. Y ante todos estos sentimientos, él dice, entonces voy a tener que enviarle a dos de mis discípulos que le hagan la pregunta a Jesús entonces. Entonces, no dejó que la duda siguiera trabajando en su mente. No abandonó todo, envió a preguntar.
Entonces cuando venga el problema, llévalo a Jesús. Cuando venga la dificultad, llévalo a Jesús. Cuando venga la duda, llévasela a Jesús. Cuando vengan las preguntas, llévaselo a Jesús. Cuando vengan los interrogantes, la confusión, llévaselo a Jesús. Vete a la presencia de Dios, pregúntale a Él. O Él nos dice, amén, clama a mí y yo te responderé. No podemos dejar que nuestro corazón sea la voz final o tenga la última palabra. Tenemos que, amén, dejar que la palabra de Dios sea la voz final. Dejar que el consejo de Jehová sea la última palabra. Aleluya. Tú tienes que ir a Jesús. Tienes que ir a ese Dios a quien tú tienes. Porque Él lo dice claramente en su palabra. Clama a mí. Y Él dice que yo te responderé. O no vemos a Jesús respondiéndole a Juan. Él dice, lo que pasa es que queremos que Dios responda, pero nosotros no clamamos. No, tú no puedes esperar que yo te responda si tú no clamas. Para que Dios responda, tú tienes que clamar. Para que Dios oiga, tú tienes que hablar. Clama a mí y yo te responderé. Y dice, y te enseñaré cosas que y ocultas que tú no conoces. El Salmo 34 dice, claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Wow. Vemos de nuevo que para que Dios te pueda oír, tienes que clamar. Y cuando yo digo clamar, muchas veces no es que tú tienes que gritar. Porque escuche bien, le servimos a un Dios omnisciente que conoce lo que estás pensando, lo que tú dices. Antes de tú decirlo, ya Él conoce. So, tú, aunque no lo digas audiblemente, pero por dentro tú estás clamando, tú estás orando y Dios te está escuchando. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces hay una promesa de parte de Dios, y es que cuando nosotros clamamos, Él oye. Que cuando nosotros clamamos, Él responde. Juan envió a sus discípulos a hacerle la pregunta y Él respondió. Y las escrituras dicen, respondiendo Jesús, qué bueno es saber que uno clama y Dios responde. Que no importa la duda que tú tengas, la pregunta que tú tengas, tú puedes estar seguro que Dios te la va a contestar. Que Dios te escucha. Respondiendo Jesús. Eso es un hecho. Dios responde. Dijo, id y haced saber a Juan las cosas que escuchan y las cosas que ven. Y mira lo que le dice. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Aleluya, gloria a Dios por eso. Mírate esto, no fue cualquier respuesta. Mira, dile a Juan, dile a Juanito, lo que ustedes están viendo y lo que ustedes están escuchando. Vete, díselo. Dile que los ciegos ven, que los cojos andan, que los leprosos son limpiados. O sea, hermano, tremendo. Jesús lo que hace es que
está respondiendo ¿con qué? Con evidencia, no con emoción. Lo que vemos es que Jesús entonces, la respuesta de Jesús está basada ¿en qué? En evidencia. Jesús no le dice, Juan, tranquilo, todo va a estar bien. Quizás era la expectativa de Juan. Quizás era la expectativa de nosotros. Mi sierva, mi siervo, todo va a estar bien, tranquilo, tranquila. No, pero Jesús no le dijo eso. Ahora, pero tampoco lo reprende. ¿Ves? Eso es lo bonito de Jesús. Quizás Jesús le puede decir, oye, qué atrevido tú eres. ¿Ah? ¿No me bautizaste tú a mí? ¿Ah? ¿Tú no viste el Espíritu Santo descender sobre mí? ¿O no te dijo Dios en una revelación que a quien tú vieras el Espíritu descender y quedar en él, ese es? ¿No escuchaste la voz de mi Padre que dijo, ese es mi Hijo amado? Y ahora tú estás dudando de mí. Púdrete ahora en la cárcel. No, esa no fue la respuesta de Jesús. No, porque Jesús nos entiende. ¿Ves? El hombre no nos entiende. Llega a ser un hombre como yo, ofensivo. Lo toma a la ofensiva rápido. Era para allá dudando de mí, qué atrevido. No, pero Jesús nos comprende. Él nos entiende. Él sabe por lo que nosotros pasamos. Alabado sea el nombre del Señor. Y le responde. Y le responde, pero tampoco lo reprende. No lo regaña. ¿Cómo le responde? Con hechos, evidencia. Mira, esto es simple. Los ciegos siguen viendo. Los sordos siguen ¿qué? Escuchando. Los leprosos son limpiados. Los muertos resucitan. ¿Qué más evidencia que eso? De lo que es el poder de Dios. Porque acuérdate, ¿cuál era la pregunta? La respuesta de Jesús no es una sin fundamento. Tú tienes que entender por qué Jesús está respondiendo de esa manera. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Eres tú o esperamos a otro? Esa fue la pregunta. Entonces, Jesús está respondiendo ¿con qué? Con evidencia. ¿Qué esas evidencias hablan? De quién era Él. Porque ningún otro podía hacer eso. ¿Ves? Entonces, ante la pregunta, si era Él o no, el verdadero Mesías, Jesús le responde con evidencia, porque la evidencia va por encima de la emoción. La evidencia, hermanos, aleluya, no se puede ignorar. La verdad, aleluya, va por encima de todo. Entonces, Él responde con hechos. ¿Cuáles eran los hechos que no se podían negar? Los ciegos ven, aleluya, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Esa era ¿qué? La evidencia. Eso era algo que no se podía refutar. Por eso fue que Él le dijo a los discípulos, vete y dirle lo que ustedes ven y lo que ustedes escuchan. Evidencia, no emoción, no lo que quizás está sintiendo. Hay que hablar evidencia, hay que hablar ¿qué? Por los hechos, hay que hablar por la verdad. Mira, la fe de nosotros no se sostiene en emociones y es por eso que podrá sonar como un disco rayado y quizás lo podremos repetir 1000 veces, pero es algo que tenemos que entender. La fe nuestra, la palabra dice que andamos por fe y la fe nuestra no se sostiene en emociones.
El evangelio no es emoción, no es sentimiento. Se sostiene ¿qué? Con la verdad. Nuestra fe se sostiene con la verdad. Y Cristo es la verdad. Él es el fundamento. Él es la roca inconmovible. Él fue el que dijo, aleluya, yo soy el camino y la verdad y la vida. Entonces, la fe nuestra se sostiene con la verdad. Cuando vengan estos sentimientos a atacarnos y el corazón empieza a mentirnos y la fe empieza ahora como que a tambalear, entonces sepa usted que esa fe se tiene que sostener con la verdad. Ahí es cuando tú tienes que ir a la fuente. Ahí es cuando tú tienes que ir a Cristo. Ahí es cuando tú tienes que ir a la palabra. Porque escrito está. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Jesús lo que está diciéndole a Juan: no te dejes llevar por tus sentimientos, Juan. Tu corazón te miente. El corazón es engañoso. No te dejes llevar por los sentimientos. Déjate llevar por la evidencia de quién yo soy. La evidencia. Eso fue, en otras palabras, si queremos parafrasearlo, eso es lo que Jesús estaba diciendo. No te dejes llevar por lo que tú estás sintiendo en el momento. Déjate llevar por las evidencias de quién yo soy. Aleluya. Y la evidencia era los resultados. A los pobres se les sigue predicando el evangelio. Los ciegos siguen viendo. Los cojos siguen andando. Los leprosos siguen limpiados. Los muertos siguen resucitando. Entonces, esto nos ayuda a entender entonces que en los momentos de tomar decisión, iglesia, no podemos basar esas decisiones en las emociones momentáneas, porque si no, vamos a cometer graves errores. Los sentimientos que nosotros tenemos son reales, porque acabamos de decir ahorita de que son parte de nuestra naturaleza humana. Dios nos hizo así y tenemos sentimientos y emociones, y esos sentimientos son reales, pero aunque son reales, no son confiables. O no siempre son confiables, porque hay sentimientos que son confiables. ¿Ves? Tú tienes que saber distinguir lo que estás sintiendo. Lo que yo estoy sintiendo, ¿viene de Dios o no viene de Dios? Porque no todo lo que tú sientes viene de Dios. ¿Ves? Entonces, esos sentimientos, o que son reales, no todo el tiempo son confiables. Hay que tener cuidado. Tenemos que siempre regresar ¿a qué? A la verdad. Al fin y al cabo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Regresar ¿a qué? A la verdad. ¿Qué hizo Juan? Regresó a la verdad. Envió a los discípulos ¿a quién? A donde Jesús. Regresar a la verdad. Cuando estemos confundidos, regresar ¿qué? A la verdad. Cuando hay confusión, hay que regresar a la verdad. Cuando hay turbación, hay que regresar a la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad de Dios, que su palabra es estable. ¿Ve? La verdad de Dios es estable, aunque nosotros en el momento no lo seamos. ¿Ve? Nosotros como seres humanos somos inestables. Hoy estamos aquí, mañana estamos aquí, hoy estamos aquí, mañana estamos aquí. Y somos inestables, pero la palabra de Dios es estable. No cambia, no varía. A su nombre damos gloria. Entonces tenemos que entender, iglesia, que van a haber ocasiones que Dios no va a actuar como nosotros esperamos. Y esto es importante que lo entendamos. Nosotros podamos tener ciertas expectativas de cómo Dios va a trabajar o cómo queremos que Dios haga. Pero nosotros tenemos que saber desde ahora
que Dios no va a trabajar todo el tiempo como nosotros esperamos. Pero siempre actúa. Siempre actúa. Siempre trabaja. Aunque no todo el tiempo como nosotros queremos. Ustedes conocen el final. ¿Lo conocen o no lo conocen? ¿Conocen la historia de Juan? ¿Cómo terminó? ¿Dios lo sacó de la prisión? No. ¿Dios lo sacó de la prisión? No. Él terminó decapitado. Le cortaron la cabeza. Hermano, eso es cruel. Cualquiera que lee eso dice, no, pues entonces Dios no es real. Porque las expectativas es que Dios no lo permitiera. En esa prisión Dios no lo sacó. Pero Dios no lo dejó solo. Dios estaba con él. Dios estaba obrando. No de como él esperaba, pero Dios estaba actuando. ¿Y sabes qué? Tristemente lo decapitaron. Y la cabeza fueron allá y se la entregaron allá, como lo pidió aquella mujer, en un plato. Pero hay un versículo que muchas veces citamos mucho, pero muchas veces lo citamos de boca para afuera, que está en Romanos 8, que dice: a los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Pero el versículo no termina ahí. Dice: a los que han sido llamados conforme a ¿qué? A su propósito. No era el propósito de Juan, era el propósito de Dios. No lo entendemos. ¿Por qué tiene que ser ese propósito? ¿Por qué así? Pero era el propósito de Dios. Pero Juan amaba a Dios. Fue llamado, escogido por Dios. Cumplió su propósito aquí en la tierra. Tú sabes que este hombre, Juan el Bautista, no lo vemos que hizo milagros. En la Biblia no leemos que oró por un enfermo y sanó. No vemos que oró por un muerto y resucitó. No vemos nada de eso. No lo vemos corriendo hablando lengua. Pero sin embargo, la Biblia dice que no ha habido un hombre nacido de mujer más grande que Juan el Bautista. Quizás muchos no entienden. El ministerio de Juan fue algo corto. El ministerio fue algo corto, pero fue el que Dios escogió para preparar el camino para el Señor. Y para muchos quizás eso no fue éxito. Él simplemente cumplió el propósito de Dios. Para los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Estamos puestos sobre nuestros pies. Tal vez hoy estás como Juan. Yo no sé cuánto tiempo tú llevas orando, pero no ves respuesta. Yo no sé cuánto tiempo tú llevas esperando y nada pasa. Sigues creyendo, pero quizás te encuentras cansado o cansada. Y en esa situación tu corazón empieza a mentirte. Y empieza a entrar la duda. Pero Dios nos recuerda hoy: no todo lo que tú sientes es verdad. Tu corazón puede fallar. Tu corazón te puede mentir, pero Dios no. Y esa es la verdad que Dios no quiere ministrar.
que aunque tu corazón te falla, que aunque tu corazón te mienta, Dios no te falla. Dios no te miente. Él es verdadero. Él es fiel. Y sus promesas son eternas. Juan tuvo su momento donde llegó la duda. Pero ¿sabes qué? No dejó de buscar a Jesús. No te sientas mal porque estás dudando. Don't be so hard on yourself. O sea, no seas tan duro contigo mismo. Muchas veces somos muy duros con nosotros mismos y pensamos que Dios nos va a despreciar y estoy dudando, Dios no me ve. No. Vemos que Dios no rechazó a Juan. No lo rechazó, no lo regañó, sino que le respondió, porque comprendió por lo que estaba pasando. En tu momento de duda, solamente no dejes de ser una cosa: no dejes de buscar a Jesús. Cuando ese momento llegue, sigue buscando a Jesús, y eso va a ser clave. Esa va a ser la clave, iglesia. Eso es lo que va a definir si vas a permanecer firme de pie o no. Si sigues buscando a Jesús, aunque sea arrastrándote, llega. Aunque sea arrastrándote, sigue luchando. Esas dudas, no las ignores. Llévalas a Cristo. Muchas veces llega la duda, la ignoramos. Queremos pretender como que no están ahí. Muchas veces nosotros hacemos eso. Llega la duda and we try to ignore it, like if it's not there, como que no está ahí, y pretendemos como que no estamos luchando con eso. Pero Dios está diciendo: no ignores la duda, tráemela, llévasela a Cristo. Así como Juan se la llevó, llévasela a Cristo. Porque aunque tu corazón te está diciendo Dios no está ahí, nada va a cambiar, todo está perdido, la verdad de Dios es que Él sigue obrando. Dios sigue siendo fiel. Dios no ha terminado contigo, iglesia. Si alguien necesita la oración, el altar está abierto. Juan se hizo la pregunta desde la cárcel.